Abiertas al público, bueno, donde se ha presentado un accidente de tránsito, sí tenemos que ubicar el escáner en varios puntos para obtener toda esa geometría, ¿no? Y toda esa posición, toda esa fijación de los elementos materia de prueba. Sin embargo, con un dron no voy a tener la misma cantidad de puntos, ¿sí? Porque es por milímetros. Por ejemplo, en un escáner de estos de Faro, de Trimble, de Leica, ellos pueden medir cada medidas entre puntos, puede ser entre 2 milímetros, por ejemplo, mientras que los puntos que hay entre el dron en la nube de puntos están alrededor, puede ser de 1 centímetro, equivalente a un píxel, ¿no? Entonces siempre va a haber un mayor espacio entre puntos cuando se toman con un dron que con un escáner de estos de alta precisión. Licenciado y magíster Edwin Remolina Caviedes, además de este dispositivo que es el dron y de la herramienta tecnológica que es la estación total, ¿cómo es el trabajo en el laboratorio? Porque ese obviamente es el trabajo que se hace en campo, sí. Las fotos, porque si bien algunas personas que no saben cómo se realiza la investigación de un accidente de tránsito, pues obviamente nosotros o los peritos y los investigadores en el lugar de los hechos deben fijar básicamente desde 3 puntos. Uno, pues hay que tomar la evidencia, plasmarla en un informe que es el IPAP policial de accidente de tránsito o el informe investigativo que realizan ustedes, pero además de eso hay que hacer un plano, que en muchos casos nos quedamos en lo que plasma la autoridad, que es un bosquejo que casi nunca está pues muy bien diagramado, pero ustedes acá en el laboratorio, usted me mostraba ahorita, me enseñaba que ustedes además del plano hacen unas reconstrucciones analíticas, hacen unas animaciones que permite de una u otra forma poder observar trayectoria, lo que muy poco se puede ver o se puede mostrar desde la parte oficial, es decir, desde las autoridades. Sí lo están haciendo ustedes. Es muy complejo llegar a ese campo tan avanzado, tan sistemático, de poder hacer un análisis del accidente de tránsito y poder proyectar en un video BIM o en un dispositivo como este, una computadora, cómo ocurrió, cómo fue la dinámica de ese accidente de tránsito. Sí, bueno, no es complejo, o sea, se hace y se hace de una manera rápida, incluso por eso es que nosotros nos apoyamos en estas herramientas tecnológicas para hacerlo de una manera más rápida, que hacerlo simplemente ir con cinta métrica cuando realmente no vamos a obtener toda la geometría de la vía. ¿Por qué hablo tanto de la geometría de la vía? Porque sobre la geometría de la vía es que yo debo ubicar los elementos materia de prueba que fue fijados por la Policía Judicial. Importantísima esa fijación de la Policía Judicial. Si la Policía Judicial falla en la fijación de los elementos materia de prueba, pues todo va a fallar de ahí en adelante. Tener las herramientas tecnológicas no significa que usar un dron, una estación total, ya podemos hacer una reconstrucción de un accidente de tránsito. Hemos visto unos dictámenes periciales de este año, incluso, donde el investigador que usted mencionaba, que si es un muchacho que acaba de salir de técnico en criminalística o algo, muy bien por proyectarse, pero hay que estudiar un poco más sobre el campo de la reconstrucción del accidente, que es lo esencial es la física. No solamente basta con tener un dron y decir, mire, usé un dron y tomé unas fotografías, fui al sitio, estuve en el sitio y el volumen vehicular, el flujo vehicular es bueno, el volumen vehicular, la velocidad promedio es esto, entonces ya con eso hay velocidad, porque también ha pasado. Hemos encontrado un dictamen pericial donde en la inspección que hizo el investigador dijo que la velocidad promedio de los vehículos era X velocidad, y entonces ya que con eso era la velocidad cercana a la que tenían los participantes del accidente, y eso es un error grave allí. Lo que es las tecnologías nos ayudan a nosotros a mejorar en precisión y en el trabajo que vamos a presentar. Lo que buscamos es que la autoridad, o llevarle a la autoridad judicial en una presentación o en un video, todo el lugar de los hechos, y no hacerlo como con la ley 600 pasaba. Teníamos que ir al sitio, hacer una reconstrucción en el sitio a partir de entrevistas igualmente, pero digamos lo que nosotros hacemos es llevar ahora la escena al juicio, presentar cómo es el lugar de los hechos, presentarlo con precisión que nos da la herramienta tecnológica, y luego eso es, bueno, ¿cómo se presenta el accidente? El accidente es un fenómeno físico donde vamos nosotros a determinar cuál es la dinámica del accidente. En la dinámica es cuál es esa cinemática y cuáles fueron las fuerzas que se aplicaron para generar esos movimientos de esas masas,
cuando se presenta el antes, el durante y el después. Esa evolución del accidente es muy importante analizarla a partir de las deformaciones que presentan los vehículos o las lesiones que presentan las víctimas y cuáles son las distancias que recorrieron a partir de un punto de impacto o área de impacto. Esa área de impacto es importante hallarla en el lugar de los hechos. Si lo hace la policía judicial, fenomenal, pero hay que sustentar por qué determinó que ese era el punto de impacto, porque hemos visto muchos casos también que en algunos croquis que hace la policía judicial dice el punto de impacto es en el centro de la vía, entonces ¿quién invadió carril? ¿Sí? O el punto de impacto es a la derecha, pero ¿por qué dice que es a la derecha? ¿Qué encontró allí? Y esencial, algo que no hemos hecho los policías o que la policía judicial no ha hecho en accidentes de tránsito es la fijación, y ojalá la fijación fotográfica con ese detalle tan que se merece, son las manchas de sangre. Las manchas de sangre en un impacto cuando es con ciclistas, peatones, motociclistas, ¿sí? Esas manchas de sangre nos permiten, si hacemos un buen análisis de las manchas de sangre, una buena fijación fotográfica y planimétrica, podemos nosotros determinar cuál es el punto o el área de impacto. Bueno, usted hace unos minutos nos hablaba, o hace un rato nos hablaba de la importancia del trabajo de campo por parte de la policía judicial, es decir, bien sean agentes de tránsito o policías de tránsito. ¿Por qué es tan importante que ellos realicen una actividad de campo? Sabemos que quienes hemos estudiado criminalística, la importancia de la documentación del lugar de los hechos es lo que va a generar el curso de la investigación científica en laboratorio, o que a partir de esa recopilación de elementos materiales probatorios de evidencia física, pues se pueda de una u otra forma en este sistema penal acusatorio que es adversarial, que la contraparte también de una u otra forma pueda de allí sustraer algunos elementos para un propio dictamen o en su efecto controvertir el que ha hecho la policía judicial. ¿Por qué es tan importante no solo que ellos asistan al lugar de los hechos, sino que realicen una fijación muy buena? Claro, eso nos permite ser más objetivos, tener la certeza del cómo y el por qué, las causas del accidente, por qué se presentó ese accidente de tránsito y especialmente si también el accidente era evitable. Generalmente muchos buscamos la velocidad de los vehículos en un accidente para decir si iba a exceso de velocidad, esa es la causa del accidente, y realmente la velocidad no es la causa del accidente, es lo que genera la gravedad en el accidente, pero sí me permite verificar si era evitable el siniestro, si era evitable este accidente de tránsito por parte de cualquiera de los participantes. La importancia de esas posiciones finales de esos elementos de materia de prueba y el punto de impacto me permiten no solo hallar velocidades, sino también determinar cómo evolucionó el accidente, cómo se comportó esas masas durante la interacción y cómo llegaron a esas posiciones finales. Pero claro, tengo que analizar también las deformaciones, que aquí es importante la labor del perito que hace inspección técnica a vehículos. No solamente es verificar si el VIN, el chasis, no es relevante para una investigación o una reconstrucción de accidentes de tránsito si el número VIN, ¿sí?, o el chasis son originales, ¿sí? Lo que sí se necesita es que ese perito pueda determinar dónde está la deformación o la deformación directa, la que se presenta en la colisión, ¿sí?, o cuáles son esas deformaciones indirectas que son a raíz de ese primer impacto, pero también que ese perito pueda conocer cómo aplicar un protocolo para hacer medición de esas deformaciones. Con esa medición de esas deformaciones se puede estimar la velocidad, ¿sí?, aplicando un modelo físico, pero eso no se hace. Entonces es importante también esa labor, no solamente también la de campo, sino también la del perito que está en ese parqueadero donde va a hacer esa inspección a esos vehículos. Es que nos encontramos con una problemática y haciendo un poco de derecho comparado podemos encontrar que el decreto ejecutivo 640 del año 2006, que es la normatividad que rige para el hermano país de Panamá, tienen una metodología y algunas cosas bien interesantes en materia de investigación. Nosotros observamos básicamente que en Colombia ocurre un siniestro vial o un accidente de tránsito y lo que hace la autoridad simplemente es llegar al lugar de los hechos. En ocasiones no toman fotografías o toman 2 o 3 fotografías, pero entendemos nosotros que se debe como mínimo seguir unos protocolos establecidos por la Fiscalía General de la Nación y algunos manuales de policía judicial. Completamente. Una fotografía de panorámica, ¿cierto? Sí. Una fotografía
de plano medio, una fotografía de plano general, primer plano, primerísimo plano, pero uno en ocasiones va a pedir la fotografía, no sé si le ha ocurrido, y uno se encuentra con 3 o 4 fotografías, o en algunos accidentes de tránsito no contamos con fotografías. Sí, efectivamente, en caso de lesiones es muy raro encontrar un álbum fotográfico o un formato diligenciado por la policía judicial que le explique a usted directamente, que documente la escena, que le cuente a usted qué fue lo que halló en el lugar de los hechos y que haya una fotografía de panorámicas, plano general, plano medio, entre otras. Eso no lo encuentra uno. En caso de homicidio sí se encuentran, pero últimamente hemos observado que la mayoría de estos informes, el pie de foto simplemente dice: en esta de plano medio se observa el elemento materia de prueba número 1, el vehículo de placas tal. Luego le observo la parte frontal, luego se observa esto, pero no van al detalle. ¿Qué está realmente mostrando, además de ese elemento? ¿Qué deformaciones tiene? Por ejemplo, el fotógrafo o el que está haciendo la inspección al lugar de los hechos también debe hacer una inspección al vehículo. ¿Qué están encontrando en ese vehículo? ¿Qué están encontrando en la vía? Pero también hemos encontrado que incluso el que hace el informe policial de accidente de tránsito, ¿el formato ejecutivo? Claro. No, el informe policial de accidente de tránsito. El IPAD. El informe policial. En el IPAD dice: usted debe registrar las deformaciones que presenta cada vehículo. Ahora usted lo único que encuentra allí es que describen es por establecer en experticio técnico. No hacen descripción de daños. También hemos encontrado que otros, en lugar de hacer una descripción de daños, dicen capó, guardafangos, guardabarros, nombran piezas, pero no dice qué pasa con esas piezas. No dice si son un hundimiento, no, una bolladura, exacto, si hay un desprendimiento parcial, desprendimiento total, lo que a usted desde el área de la física forense le permitiría poder determinar velocidades y posibles puntos de impacto. Precisamente las deformaciones nos permiten determinar esas posiciones relativas, cómo se encontraban las masas durante esa colisión o cómo se encontraban las masas durante el atropello, porque es importante también la lesión en un peatón. La lesión no solamente es decir hay fractura en miembro inferior derecho, sino lo importante es determinar esa fractura si fue desplazada de cara interna a cara externa, etcétera, ¿no? Que eso se puede verificar directamente con el médico cuando estén haciendo esa atención en el centro hospitalario, o si desafortunadamente falleció el peatón, preguntarle al médico esa lesión, dónde fue el impacto, en qué parte del cuerpo, ¿sí? Qué fractura generó y esa fractura fue desplazada en qué dirección, para poder determinar la trayectoria del peatón al momento del impacto. Para finalizar esta entrevista, que de por sí puede quedar un poco larga en el canal de YouTube y en las redes sociales de Facebook, pero realmente tenemos mucho tema por hablar, mucho tema por contar y muchas cosas. Podemos analizar desde acá, desde el laboratorio, cuáles son las herramientas que ustedes utilizan y si hay algún tipo de informe o de análisis que podemos observar para mostrarle, porque muchas personas se han quedado en eso de la investigación de un accidente de tránsito, como el hecho de acudir al lugar de los hechos, tomar una imagen, plasmar la posición final, emitir una hipótesis, en ocasiones unas hipótesis erradas por parte de la autoridad, y con eso no solo se está condenando a una persona, se está llevando a que una persona tenga que pagar en muchos casos unas indemnizaciones elevadas, pero que no hay una certeza, no hay una realidad. Es muy debatible esos informes policiales de accidentes de tránsito, y los fiscales en muchos casos llegan cortos de evidencia. Y hoy estamos observando que ustedes tienen unas herramientas y que tienen unos procedimientos mucho más técnicos, mucho más importantes y mucho más científicos que muchas autoridades de tránsito. Sí, mire. Si el policía judicial que está en el lugar de los hechos pensara como un perito, ¿sí? Y tuviera esos conocimientos, al menos esos conocimientos básicos de física, de la utilización de estas herramientas tecnológicas para poder hacer una reconstrucción, la mejor reconstrucción que se puede hacer es en el lugar de los hechos, porque usted tiene todos los elementos en materia de prueba. Ellos van a colocar siempre una hipótesis, pero esta hipótesis efectivamente es algo que se necesita corroborar, ya sea para aceptarla o rechazarla, pero ¿a través de qué? De una metodología que se aplique para su análisis, para poder hacer una experimentación que efectivamente nos demuestre que esa hipótesis sí es cercana a la realidad, o hay que desecharla. Hay que hacer un análisis físico, hay que entender los conceptos de la física, donde nos dicen qué es una fuerza, qué es fricción,
no que nos digan alguien que la energía de rozamiento no existe, existe la fuerza de fricción, ¿sí? Porque hemos visto informes periciales o dictámenes periciales que están hablando de conceptos de la física totalmente errados, y conocer qué es fuerza, qué es velocidad, qué son vectores. El que vaya a hacer una inspección a vehículos puede determinar cuál es la dirección de esa fuerza aplicada para poder así hablar de unas posiciones relativas, y a través de las posiciones relativas va a determinar trayectorias pre-impacto y post-impacto con sus posiciones finales. Pero hoy en día todos esos informes, o muchos informes, perdón, que están haciendo en dictámenes periciales, documentan una dinámica de un accidente y unas causas o hipótesis, porque realmente no van a ser causas porque son muy subjetivas, donde la única forma de demostrar que su conclusión, ¿sí?, tuvo técnica y fue científica es la posición final de los vehículos nos determinó eso. No, eso no es cierto, que la posición final de los vehículos le va a determinar o le va a sustentar sus conclusiones, ¿sí? Entonces, nosotros hemos venido evolucionando poco a poco a partir de esas herramientas tecnológicas, la aplicación de la física. Incluso manejamos dos software, varios realmente, uno para reconstrucción de accidentes de tránsito y otro para reconstrucción analítica, que es el RAC, que es el reconstructor analítico de colisiones de tránsito de transporte. ¿De qué nacionalidad es ese RAC? Ese es de Argentina, ¿sí? Del Centro de Investigación, Centro de Entrenamiento de Reconstrucción de Accidentes de Tránsito. Este software nos permite hacerlo también de una manera rápida y objetiva, porque cada una de las ecuaciones que nosotros proponemos, por ejemplo en un dictamen pericial que hice de un atropello, uno que presenté precisamente en la ciudad de Panamá, se fueron 10 ecuaciones, pero esas 10 ecuaciones, si nosotros las hacemos manualmente, hallar la aceleración del vehículo, para hallar el punto de impacto, el tiempo, etcétera, todo esto nos llevaría mucho tiempo. El RAC lo podemos hacer en 30 minutos, teniendo en cuenta cuáles son los puntos que voy a determinar, y también que tiene las referencias bibliográficas, tiene el texto, que es el que necesito estudiar para prepararme un día antes cuando voy a sustentar mi dictamen pericial. Entonces vamos a presentar pues cómo hacemos rápidamente esa reconstrucción haciendo uso de las diferentes herramientas. Vamos a mostrar un dibujo topográfico que hizo la Policía Judicial, la Policía de Tránsito, en un caso en Zipaquirá. Muy bueno el dibujo. Si lo hizo con cinta métrica fue un muy buen dibujo, porque hizo una triangulación para sacar la geometría, en este caso curva de la vía, ¿no? También hay casos donde hemos encontrado, por ejemplo, policía de Antioquia, donde el policía, solamente son 2 policías los que están haciendo una inspección técnica a cadáver, y eso es difícil para poder hacer todo un procesamiento en lugar de los hechos. Sin embargo, lo llamé y felicité al policía, porque hace tiempo no había una inspección técnica al lugar de inspección técnica a cadáver con tanta, valga la redundancia, técnica como lo hizo él, porque describió la deformación de los daños en la inspección a vehículos, describió cada posición de los elementos materiales en sus informes, describió distancias, fue muy detallado y muy bueno, porque si algo le faltó al planimetrista o al fotógrafo, lo está haciendo descriptivamente el que está haciendo la inspección al lugar. Tiene que haber una sinergia entre los 3, ¿sí? Entonces en este caso eran 2, pero fue muy bueno. Entonces vamos a presentar esas herramientas y cómo hacemos esa reconstrucción. Tenemos el software de reconstrucción de accidentes de tránsito, es el software el FAROZone. Con este software lo que hacemos es importar esa nube de puntos, buscamos esa nube de puntos, ¿sí? O podemos traer la imagen, que es el ortomosaico que hemos hablado, que allí vamos a tener mediciones con precisión, ¿sí? Igual que tener las medidas con un equipo que es una estación total. Por ejemplo, el registro de puntos con estación total es este que ustedes ven aquí. Aquí tenemos todos los puntos que tomamos en el lugar de los hechos. Y luego tendremos nosotros la imagen que hemos escalado con esa nube de puntos o con esos puntos que para nosotros van a ser nuestros puntos de control. Por ejemplo, estos puntos que tenemos aquí son nuestros puntos de control para poder escalar la imagen, ¿sí? Como ustedes ven, tenemos precisión en la ubicación de esos puntos, y en este caso que es los delineadores de carril, ¿no? También tenemos nosotros ahora la nube de puntos. Puedo quitar esta imagen y puedo ubicar la nube de puntos. Como ustedes pueden ver, la nube de puntos sí nos da toda la imagen en tercera dimensión. Sobre ella
si no utilizamos el ortomosaico, podemos simplemente ya poder hacer nuestro análisis del lugar de los hechos, posición final de los elementos materia de prueba. Vamos a mirar las posiciones, las medidas del croquis. Estas medidas del croquis están hechas en triangulación. Tengo un punto A, tengo un punto B y las medidas de las diferentes posiciones de los elementos materia de prueba. Muy bien esa planimetría que hizo el policía judicial allí de campo, ¿no? Fue muy buena porque nos coincide con las posiciones finales y las fotografías que hicieron también. Posiciones finales. Aquí tenemos la posición final del elemento materia de prueba. Vamos a hacer como, por ejemplo, si ya hubiéramos hecho ese análisis físico y hubiéramos determinado cuál es la trayectoria de uno de los vehículos, se puede hacer inmediatamente la animación sobre la nube de puntos. Quiero mejorar esa nube de puntos para que no se vean esos espacios en blanco cuando movemos el software. Entonces simplemente aplicamos el ortomosaico y aquí ya mejoramos también la imagen.